Amén. Grande es la fidelidad del Señor. ¿Ya? Vamos a ir a nuestro tiempo devocional. Quiero que vayan al Salmo 19. Salmo 19. ¿Ya? Este es un salmo que cantamos. ¿Ya? Un salmo que cantamos. Y yo he dicho, ¿cierto?, que Dios nos dio su palabra. ¿Sí? Y dijimos el domingo en la predicación, ¿cierto?, en el último punto que yo compartía con ustedes, que la Biblia es indispensablemente la palabra de Dios. Indispensable, como aprendimos, ¿cierto? Porque dice Pedro que es la palabra, ¿cierto? O es el Evangelio que a través de la palabra se nos fue predicada. Y es la palabra, ¿cierto? Es la palabra la que va a transformar y moldear nuestras vidas. Cuando el Señor Jesucristo dijo que Él comenzó una obra en nosotros, desde el momento que nosotros creímos en Cristo y nos dio la vida eterna, por medio de su palabra, porque recuerde Juan 5:24, que nosotros creemos en su palabra. Por lo tanto, Dios, esa obra que comienza en nosotros, quiero decirle que no es de la nada, no es algo que está en el aire, no es algo que está en nuestra mente, no es algo que está en nuestro corazón, no es algo místico que tenemos que buscar, está en forma concreta, real, veraz, a través de su santa palabra. La palabra de Dios. Ella es, ¿cierto?, la que obrará en cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando miramos la palabra de Dios, ¿cierto?, debemos entender como creyentes, ¿no?, que es tan indispensable para nuestras vidas. Y yo he dicho a ustedes, no hay creyentes si no hay palabra. Nadie puede apoyarse o fundamentar una fe que no sea basada en la palabra de Dios. Y la fe es la razón de nuestro ser o de nuestro vivir, de nuestra vida. ¿Ah? Por lo tanto, cuando llegamos al Salmo 19, hay 6 cosas que la Biblia habla de sí misma y describe lo que ella es para nosotros y que debemos mirarla con esa visión indispensable, ¿ah?, que la Biblia es indispensablemente la palabra de Dios. Para eso quiero invitarla a leer del verso 7 hasta el verso 10. ¿Ya? Usted lo conoce porque lo cantamos y usted puede encontrarla ahí, puede encontrarlo, puede tomar un lápiz en su propia Biblia, puede marcar si quiere, ¿cierto?, para dejar estas 6 cosas que la Biblia describe de sí misma y que la transforma o nos debe hacer entender, comprender cuán indispensable es la Biblia para nosotros. Si usted no la está leyendo, si usted no la está estudiando, si usted no está prestando atención sobre ella, quiero decirle que su vida se va a apagar como creyente. Quiero decirle que su vida
no solamente va a entristecer a Dios, sino también su vida será una vida triste. ¿Ah? Porque mire lo que dice el Salmo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. ¿Amén? Miren, la primera cosa que contamos aquí rápidamente, ¿cierto? Es que dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Ah? Perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Y sabe, dice que convierte el alma. ¿Sabe? El mayor problema del hombre es el mismo hombre. Nosotros somos tan soberbios, somos tan rebeldes, somos tan desobedientes, somos tan porfiados. Nosotros somos nuestro peor problema para nosotros mismos. ¿Ah? Recuerde que el apóstol Pablo nos hizo una descripción de sí mismo cuando dijo, bueno, yo lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que quisiera, ¿cierto? Y aquello que no quiero hacer, eso termino haciendo. ¿Ah? Pero sabe, a veces nosotros, como somos tan soberbios, somos tan rebeldes, queremos luchar con nosotros mismos. Y a veces nosotros tenemos la visión que nosotros necesitamos transformar nuestra vida, que nosotros necesitamos hacer los cambios. Nosotros queremos hacer cambios en nuestra vida. Nos reconocemos a veces, reconocemos nuestra maldad, reconocemos nuestra porfía, nuestra desobediencia. Nos, voy a cambiar, ¿cierto? Pero quiero decirle que no hay nada de nosotros bueno que podamos hacer. Porque aun cuando tengamos la fuerza para hacerlo, cuando lo hacemos desde nuestra propia perspectiva, nos cansamos, nos agotamos y terminamos siendo vencidos por nosotros mismos, porque somos nosotros el problema. ¿Ah? Nosotros el problema. Entonces, el que tiene que obrar o el que tiene que hacer, ¿cierto? Es, ¿cierto? La palabra de Dios. Porque ella convierte el alma. ¿Ah? El alma. Porque nuestro problema no tiene que ver con lo externo. Nuestro problema tiene que ver con lo interno. Y sabe, qué interesante, ¿cierto? Porque este salmo dice que convierte el alma, ¿ya? Y a veces, bueno, la palabra alma, recuerde que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y tenemos cuerpo, alma y espíritu. Pero en la Biblia a veces, ¿cierto? La palabra alma también se usa en los dos sentidos, para espíritu y alma, que tiene que ver con la parte interna. Porque nuestro problema, ¿cierto? Que es un problema personal, cada uno nuestro, tan propio, de soberbia, rebeldía, y que la transformamos en un problema también espiritual, porque terminamos con un problema con Dios. Pero sabe, la única que puede ayudarnos a tener luz y a transformar esa guerra interna que decía Santiago. Porque ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde viene el conflicto? ¿No viene de nosotros mismos, dice Santiago? Bueno, lo que puede cambiar eso es la palabra de Dios.
porque ella convierte el alma. Ella trabaja a ese nivel. ¿Ah? Ella trabaja a ese nivel. Ella puede llegar. Recuerde que dice que la palabra puede penetrar hasta los tuétanos, lo más profundo de nuestro ser y transformarlo. Pero necesitamos, ¿cierto?, dejar que la palabra obre. Para eso tenemos que leerla, estudiarla, estar atento, escucharla, prestarle la atención que ella se merece. Porque la ley de Dios, la Biblia, es perfecta. Por eso se vuelve indispensable para la vida del creyente. Recuerde que no hay nada perfecto en este mundo más que la palabra de Dios. Verso 8 dice, perdón, verso 7 todavía estamos. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Sabe? Los hombres tenemos un problema con nosotros mismos. Y generalmente cuando somos capaces de darnos cuenta de nuestra soberbia, de nuestra rebeldía, de nuestra porfía, nos vamos al otro extremo y decimos, no sirvo para nada, no soy bueno para nada. Y nos tiramos al suelo y decimos, soy el peor de todos. ¿Ah? Soy el peor de todos. Y nos sentimos así, ¿cierto? Pero, ¿sabe? Incluso nos sentimos tan indignos que pensamos que no merecemos que Dios nos ame, que piense en nosotros, que obre en nuestra vida. ¿Ah? Soy tan malo, soy tan culpable. Pero, ¿sabe? Dice que Dios es fiel en su amor. Porque esto tiene que ver con el amor de Dios. Y recuerde que su amor está revelado en la palabra. Su inmenso amor está revelado en la palabra. Nadie puede entender el verdadero amor de Dios, o nadie puede creer que Dios le ama si no puede verlo a través de su santa palabra. Si no, es una relación ficticia, falsa. Como decía Santiago, ¿ah? No es una relación real. ¿Ah? No es real. Pero dice que Dios es fiel porque Dios nos ama y Él es incondicional a lo que nosotros somos. ¿Ah? Porque Él quiere hacer una obra en nosotros. Él quiere moldearnos. Él quiere trabajar en la vida. Recuerde que nosotros, dice la palabra, que nosotros somos el barro en las manos del alfarero. Dios es fiel. Y sabe, en esa simpleza, en eso de a veces no saber qué hacer y de irnos de un lado a otro, de un extremo a otro extremo, dice que Dios, ¿cierto?, a través de su palabra, va a añadir a nuestra vida sabiduría. ¿Sabe que incluso la palabra puede avergonzar a los sabios? Puede avergonzar, ¿cierto?, a los que se creen inteligentes, dándonos a nosotros la sabiduría para enfrentar la vida, ¿cierto? Frente a todo lo que podamos ser. Porque qué importante es entender que la palabra, ¿cierto?, ha avergonzado a los necios, ¿cierto? Y ha tomado a aquellos que no eran buenos para nada y que en su mente pensaron que nadie podía fijarse en ellos, pero Dios les ha dado vida eterna.
Y debemos pensar en eso. ¿Cuántos hombres, cierto? Drogadictos, asesinos, borrachos. ¿Cuántos hombres que ha hecho cosas malas y que nadie daba nada por él y nadie daba nada, y él mismo daba nada por él o por ella? Pero Dios dice que puede añadir a través de su palabra a nuestro pensamiento sabiduría y producir, ¿cierto? Ese equilibrio, el equilibrio de primero sentirnos amados. Porque si no, vamos a los extremos, vamos a encontrar en el extremo, ¿cierto?, de la rebeldía, de la soberbia y todo eso, que estamos luchando con Dios, ¿cierto? Si nos vamos al otro extremo, nos vamos a encontrar que estamos tan avergonzados, nos consideramos tan indignos, que no podemos mirar a Dios. Pero Dios, a través de su palabra, nos añade sabiduría para que nosotros podamos vivir una vida en Cristo y podamos experimentar esa vida como algo real y de victoria. ¿Ah? De victoria. Porque quiero decirle que en cada extremo siempre está el diablo obrando en contra de nosotros, porque quiere tenernos lejos y separados de Dios, como hemos aprendido. Pero su palabra añade a nosotros sabiduría. Y no importa cuán simples seamos, con educación, sin educación, si hayamos tenido una experiencia tremenda de vida, un acceso a cosas, no, dice. La palabra es tan fiel, Dios, a través de su palabra, que la palabra va a traer a nuestra vida sabiduría. Tercera cosa, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Oiga, qué hermoso. La palabra de Dios va a producir siempre en nosotros alegría, gozo. ¿Sabe? Cuando pensaba en este verso no podía pensar, no podía dejar de pensar, ¿cierto?, que todo esto es una conexión, todo esto es una conexión. El Señor Jesucristo nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Sin duda que es derramada en nuestros corazones, en la gracia y en el poder del Espíritu Santo. Pero sabe, es la palabra también la que produce gozo para nosotros. Produce alegría. Esa alegría que no es una risa momentánea, circunstancial, por un momento divertido, por un momento de humor, sino que tiene que ver con esa alegría, ¿cierto? Esa esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Yo decía a ustedes que cuando pensamos que la palabra de Dios es indispensablemente para la vida del creyente, es que nosotros podemos apoyarnos, afirmarnos en ella y recordar, ¿cierto?, que aunque 1000 veces nos cayéramos, 1000 veces pecáramos, 1000 veces falláramos, ¿cierto?, tenemos la palabra de Dios que nos vuelve el gozo de nuestra salvación. ¿Sabe? El salmista, cada vez que pecó y lo expresó en su salmo, ¿cierto?, él dijo que había perdido su gozo, su alegría. Pero cuando él volvió a la palabra, miró la palabra de Dios, ¿cierto?, en su corazón hubo contentamiento. Recuerde Saúl, ¿ah? David tenía que venir a cantarle salmos para tranquilizarlo, para alegrar su corazón, porque la palabra de Dios es alegría.
Alegría porque nos da esperanza, porque nos vuelve el gozo de nuestra salvación, porque nos da la confianza de que nuestra salvación no depende de nosotros, depende de Cristo. Que el amor, ¿cierto?, que Dios nos tiene a nosotros no depende de nosotros, sino que depende exclusivamente de Él, porque Él nos ama incondicionalmente. ¿Ah? Por lo tanto, la palabra de Dios llena nuestra vida y puede llenar nuestra vida de alegría. ¿Ah? Incluso las lágrimas. ¿Ah? En las lágrimas, Dios puede darnos alegría, puede confortarnos, porque aún nuestra esperanza es, bueno, si no estoy aquí, tendré la esperanza, ¿cierto? Y la alegría de que estaré con el Señor. Y eso es lo mejor que puede pasar a mi vida, dice la palabra. Y ella nos da esa alegría, esa esperanza. ¿No? Por lo tanto, debemos considerarlo. Mire qué indispensable es la palabra. ¿No? Qué indispensable es la palabra. ¿No? Dice el verso 8, en la parte B. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Sabe? La palabra de Dios no solamente nos provee alegría, sino también nos provee pureza, santidad. ¿Ah? Dice que Juan, recuerde que lo miramos, ¿cierto? Yo lo compartía con ustedes en el libro de Juan. Vamos a recordarlo, ¿cierto? Que ya se me perdió. Verso, Juan capítulo 17, verso 17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios también, ¿cierto? Trae pureza y santidad. ¿Ah? Qué hermoso es pensar en eso. Que la palabra de Dios, y cuando pensamos en esto, es pensar que la palabra de Dios nos acerca a Dios. Porque tenemos un Dios que es santo. Y cuando pensamos en Él, es necesario, dice el salmista, que nos acerquemos en santidad, con manos limpias, un corazón puro. Y la que puede proveer eso para nuestra vida es la palabra de Dios. ¿Sabe? Sin duda que hoy día debemos comprender y entender, internalizar que nuestra relación con Dios es a través de su palabra. Él nos habla a través de ella. Y como Él nos habla, ha provisto que su palabra produzca en nosotros pureza, santidad, para que nosotros podamos relacionarnos con Él de manera cercana. Estemos cerquita de Él. No hay nada más que nos acerque a Dios que su santa palabra. Porque es santa y porque ella provee santidad para nosotros. Mire qué hermoso es pensar en esto. Cuán indispensable se vuelve la palabra para nuestra vida. Cuán indispensable. Mire lo que dice el verso 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Ah? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Sabe? Dice la palabra también, la Biblia se vuelve tan indispensable
Porque dice que la palabra también, ¿cierto? Permite, ¿cierto? No solo que nos acerquemos a Dios, produce esa santidad, sino que produce, ¿cierto? Esa estabilidad como creyente. Estabilidad que hoy día es tan difícil. Hoy día los creyentes cuesta tanto que sean parejitos. Vivimos subiendo, bajando, subiendo. Y cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de fidelidad. Nos cuesta ser fieles. ¿Ah? Nos cuesta ser fieles. Un día sí, un día no. Un día estamos con el espíritu allá ahí, hablando en lenguas casi. El otro día estamos renunciando, diciendo mejor deberíamos volver a Egipto, como los judíos que siempre estaban queriendo regresar y cuando querían volver a Egipto, después de todo lo que Dios había hecho en su vida. ¿Sabe? Necesitamos ser fieles. Y eso solo lo produce el temor de Dios. Porque ser fieles, querer permanecer pegados a Dios siempre, es pensar, yo sin el Señor soy nada. Si el Señor solo un segundo se olvidara de nosotros, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si el Señor solo un segundo dejara de pensar en mí, ¿qué pasaría? Dijimos ya que Él es fiel, pero usted necesita ser fiel. Y sabe que la palabra de Dios provee temor para entendernos, ¿cierto? Que no podemos escapar de Dios, que no podemos huir de Dios. ¿Dónde escaparíamos? ¿Dónde huiríamos? Nos engañamos a nosotros. Pero también entender y darnos temor que cuando tratamos de escapar de Dios y nos alejamos de Él, hoy, hermanos, es cuando nos pasan las cosas más terribles. Es cuando nos suceden las cosas más malas. Yo estoy seguro en mi vida, cuando he estado lejos de Dios, es cuando han sucedido las cosas más terribles y más malas en mi vida. Y sabe, sin duda que eso es cuando hemos quitado toda nuestra atención de la palabra, de la Biblia, porque debemos prestar atención a ella. Es indispensable para que vivamos y estemos cerca de ella. Debemos hacer morada en ella. El salmista cuando decía, Señor, yo quiero meditar de día y de noche, estaba diciendo, yo quiero armar mi carpa en la Biblia para vivir meditando en ella cada día. Cada día. Y sabe, qué hermoso, porque esto tiene en conjunto una promesa. Cuando yo vivo en el temor de Dios, ¿cierto? Y soy fiel, Dios también puede ser fiel con nosotros siempre, para siempre, dice. Porque, ¿saben? A veces Dios no puede obrar, ¿cierto? En contra de nuestra voluntad. Y cuando usted quiere pecar, Dios no puede ahí parar, aun cuando Él como hijo le va a disciplinar. Y Dios podría consumirle. Dios puede hacerlo, tiene el poder para hacerlo. Pero, ¿sabe? Muchas veces vemos en la Biblia que Dios no va a poder estar, aun cuando Dios sigue siendo fiel ahí. Algunos pecadores
podemos reconocer que en nuestra maldad Dios a veces nos ha cuidado y nos ha librado de no caer tan profundo. ¿Ah? Pero quiero animarle a usted. La Biblia es indispensablemente la palabra de Dios y provee fidelidad a Dios y nos hace notar la fidelidad de Dios. Finalmente, verso 9. Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Hermanos queridos, la palabra de Dios nos dice que cada cosa que ella dice, cada cosa que ella menciona, es verdad. Se va a cumplir. Dice, hay una promesa que ni una tilde dejará, ¿cierto?, de cumplirse, ser una realidad en este mundo, en la historia de la humanidad, del hombre. Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir su palabra. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Sabe? Es interesante pensar en eso. Porque cuando nosotros, ¿cierto?, por todo lo que luchamos, por la vida que construimos en este mundo, la vida que queremos construir. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? En algún momento yo les comentaba lo que decía una hermana. Nacimos desnudos, desnudos nos vamos. Pero nos pasamos toda la vida luchando entre la vida, el nacimiento y la muerte. Por tener y construir una vida. Pero, ¿sabe? La palabra de Dios se va a cumplir, ¿cierto? Y todo lo que ella dice, ¿cierto? Todo lo que ella dice es verdad. Y nosotros, ¿cierto?, como creyentes, debemos entender que su palabra provee vida, porque la palabra es vida. Así lo aprendimos. La palabra es vida. Pero, ¿saben? No vida de este mundo. Porque, mire, curiosamente, todo lo que está en este mundo va a ser deshecho. Nada va a quedar. La palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra nos provee de una vida verdadera, de una vida eterna, de una vida con recompensa, de una vida con premio, de una vida que nosotros, ¿cierto?, podemos tener claridad de la meta, la dirección, el lugar donde vamos. Y todo es verdad. Sus ojos, si usted ha creído en Jesucristo, conforme a su palabra, sus ojos lo verán. Sus ojos verán que Dios va a cumplir su palabra. Pero nosotros los creyentes somos porfiados. Seguimos a veces viviendo, construyendo en este mundo. Y no en la verdadera vida que la palabra de Dios nos enseña a vivirla. ¿Cómo vivirla? ¿Cómo cosechar? ¿Cómo poder sembrar? ¿Dónde debemos poner nuestros tesoros? Nuestra riqueza, ¿dónde debe estar? Es la palabra de Dios. Por eso dice el salmista, deseables son más que el oro, más que la plata, más que la miel. Dice, más que todas las cosas. Su palabra es deseada, porque ella nos provee de una vida verdadera, donde nosotros debemos poner nuestro corazón. La palabra de Dios
la Biblia es indispensablemente la palabra de Dios, porque ella, ¿cierto?, convierte el alma, porque ella hace sabio al sencillo, porque ella alegra el corazón, porque ella produce santidad, porque ella produce fidelidad y porque ella produce vida verdadera, vida verdadera. Le animo, hermano, le animo a poner su tienda, a construir su carpa en la palabra de Dios. ¿Oramos?